Ejercicio sobre dilatación térmica. Vamos a checar ahora tanto lo que es el cambio en área como el cambio en volumen en un ejercicio de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos un aro. Bueno, imaginemos que el aro está derecho. ¿Sí? Y tenemos una esfera. Entonces, el aro tiene un espesor de 1.2 milímetros. ¿Sí? Y tiene un diámetro total de 1.4 centímetros. Este aro está hecho de níquel, cuyo coeficiente de expansión térmica está definido por 25 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Por el otro lado tenemos una esfera de acero con un diámetro de 1.17 centímetros. ¿Sí? El coeficiente de dilatación térmica del acero es de 34.5 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado. Entonces, la pregunta es, ¿a qué temperatura deberá calentarse este aro para que logre pasar esta esfera? ¿O a qué temperatura deberá enfriarse esta esfera para que logre pasar a través del aro? Y en función de los cálculos realizados, definir cuál sería más viable y por qué. Entonces, empezaremos con el caso del aro. Entonces, lo que necesitamos entonces es expandirlo en área. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula que el cambio en área es igual a 2 veces el coeficiente de expansión térmico, el área inicial, por el cambio en temperatura. Entonces, primer paso, necesitamos conocer cuáles son los radios de estos dos aros para que podamos determinar cuál es el área. Entonces, empezaremos con el más fácil, que es el radio exterior. ¿Sí? Tenemos en el ejercicio que este mide 1.4 centímetros de diámetro. ¿Sí? Por lo tanto, el radio es igual a la mitad de 1.4. Es decir, 0.7 centímetros. Vamos a definirlo como radio externo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el caso del radio interno. ¿Sí? Para este lo que sabemos, aparte que mide 1.4 el externo, es que tiene un espesor de 1.2 milímetros. ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que tener es que el 1.2 milímetros tiene que estar en centímetros. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Por regla de 3, que 10 milímetros forman 1 centímetro. Por lo tanto, para resolver esto, primero es multiplicar en diagonal y dividir con el otro término. Básicamente es 1.2 entre 10 y eso nos da 0.12 centímetros. Entonces con eso ya encontramos que este espesor es de 0.12 centímetros. Entonces, si queremos conocer cuál es este diámetro interno, básicamente al diámetro externo, que en este caso es 1.4, le tenemos que restar 2 veces el espesor. Recuerden, 2 veces porque tanto tengo de este lado como de este lado. Entonces con eso tengo el diámetro. Pero aparte, tengo que dividirlo entre 2 porque lo que me interesa es el radio interno. ¿Sí? Entonces, para poder determinar esto,
Procedemos a la operación. Entonces básicamente 2 por punto 12 pues es 0.24. ¿Sí? 1.4 menos 0.24 es 1.16. Y por último entonces el radio interno es de 0.58 centímetros. Y aquí como dato interesante, este es el diámetro interior del aro. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá, diámetro interior del aro. Entonces, de aquí nos damos cuenta que este 1.16 y la esfera mide 1.17, por eso inicialmente no entra. ¿Sí? Entonces, ahora sí, procedemos a hacer los cálculos. El primer cálculo es cuál es el área interna o externa y luego el área interna. Recuerden, lo que vamos a hacer es calcular cuál es el área de este círculo. ¿Sí? De ahí tenemos que calcular cuál es el área de este círculo, de tal forma que al final nos quedemos mediante una resta con el área que nos interesa. ¿Sí? Entonces, para el área exterior, como es un círculo, la fórmula dice que es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, pi, el radio es el radio exterior, en este caso es 0.7 al cuadrado. Si resolvemos 0.7 al cuadrado es 0.49. Y esto nos da entonces 1.5394 centímetros cuadrados. Ese es el área exterior. Ahora para resolver el área interior, pues igual. Tenemos que el radio interior mide 0.58 al cuadrado. Entonces si resolvemos 0.58 al cuadrado es 0.3364. Por lo tanto, pi por 0.3364 nos da 1.0568 centímetros cuadrados. Entonces recordemos, para poder calcular lo que es el área que nos interesa, que es esta parte, tenemos que restar al área exterior el área interior. Entonces esto es básicamente a 1.5394 le vamos a restar 1.0568 y esto nos da de área del aro, vamos a llamarla 0.4825 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área que integra el aro. Con esto podemos determinar cuál es, con esto y obviamente con el área que nos interesa al final de cuentas, cuál sería la razón de crecimiento o decrecimiento que necesitamos para este aro. En este caso es crecimiento. Entonces, recordando, la esfera tiene un diámetro de 1.17. ¿Sí? Esta es la esfera. Por lo tanto, para que pueda pasar la esfera a través del aro, nos interesaría que el radio interior final del aro debería ser un poco mayor. Vamos a agregarle un tercer decimal acá. ¿Sí? Pero para que sea el radio hay que dividirlo entre 2, porque esto es el diámetro. Entonces lo incrementé un tercer decimal. Y esto nos da un radio interior final de 0.5855 centímetros. Entonces, es decir, tenemos un incremento de tercer decimal en lo que es el diámetro. ¿Sí? Con esto podemos calcular cuál es el área interior final. La fórmula es pi por radio interior final al cuadrado. Entonces, pi por 0.5855 al cuadrado. Si elevamos 0.5855 al cuadrado nos da 0.3428.
Y por último, al multiplicar por pi nos va a dar 1.077 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo el área interior final. Si yo lo que busco es encontrar cuál es la razón de incremento entre las áreas, es tan simple como dividir cuál es el área final que me interesa y cuál es el área inicial que tengo, ¿sí? Entonces esto es dividir 1.077 entre 1.0568, que es el resultado que habíamos encontrado previamente para el área interior. Entonces con esto tenemos una razón de incremento de 1.0191. ¿Y este dato para qué nos sirve? Si ya sabemos cuál es la razón de incremento, podemos determinar cuál es el área exterior final. Simplemente multiplicando al área exterior por esta razón de incremento. Si recordamos, el área exterior mide 1.5394. Y si lo multiplicamos por 1.0191, este nos da 1.5687. Teniendo ya ambas áreas, tanto la interna como la externa, para encontrar el área final no es más que la resta de la externa final menos la interna final, es decir, 1.5687 menos 1.077. Y esto nos da un área final de 0.4917 centímetros cuadrados. Entonces, con estos datos ya podemos encontrar cuál es el cambio en área. Recordando que el cambio en área es el área final menos el área inicial, que la definimos como el área del aro, ¿sí? El área final es la que acabamos de encontrar como 0.4917, ¿sí? Y el área del aro es la que encontramos como 0.4825. Entonces, si realizamos esta resta, nos da un cambio en área de 0.0092 centímetros cuadrados. Ese es el cambio que sufre el aro al incrementar su área, ¿sí? Entonces, conociendo este cambio en área, ya me puedo regresar a la fórmula original que dice el cambio en área es igual a 2 veces el coeficiente de expansión térmica, el área inicial, por el cambio en temperatura, recordando que el cambio en temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿sí? Entonces, de aquí observo que me faltó dar un dato al principio. ¿Cuál es la temperatura a la cual se va a trabajar todo este sistema? Vamos a poner la temperatura ambiente, pongamos 26 grados centígrados. Entonces, con esta temperatura inicial podemos hacer ya los cálculos. Básicamente es lo que nos interesa encontrar esta temperatura final. Entonces, si despejamos, ¿sí?, esto inicialmente ya está acá. Por lo tanto, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y este término que está restando pasa sumando. Por lo tanto, nos queda delta A vale 0.0092. 2 veces alfa, recordando que es níquel. Y tenemos que para el níquel su coeficiente de dilatación térmica es de 25 por 10 a la menos 6. ¿Sí? El área inicial que tenemos para este experimento es de 0.4825. ¿Sí? Es decir, esta. Y todo esto más la temperatura inicial que la fijamos en 26 grados. Entonces, si desarrollamos la multiplicación del denominador, nos da 2.4127 por 10 a la menos 5. Todo más 26. Si hacemos esta división, y nos queda 381.1088 más 26, resultando por último que la temperatura final a la cual debemos de calentar el aro para que pueda entrar la esfera es de 407.11 grados centígrados.
el cual se podría lograr con un horno convencional, ¿sí? Entonces no es una temperatura que sea difícil de alcanzar. Entonces este cálculo que se acaba de hacer es el cambio que podríamos generar sobre el aro para que pueda entrar la esfera. Ahora bien, nos vamos sobre la esfera, ¿sí? Si queremos trabajar sobre esta, recordando que mide 1.17 centímetros su diámetro, ¿sí? Y también sabiendo que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, entonces, primer paso, ¿qué radio tiene la esfera? Simplemente es la mitad de 1.17, ¿sí? Y esto es 0.585. De hecho, ya lo habíamos calculado previamente. Con este dato podemos calcular el volumen de la esfera, el volumen inicial de la esfera. Entonces es 4/3 de pi por 0.585 al cubo, ¿sí? Esto nos da 4/3 de pi, 0.58 al cubo es 0.2002. Entonces si multiplicamos todos los términos de arriba, nos da 2.5158 sobre 2. Dándonos por último un radio inicial de la esfera de 0.8386 centímetros cúbicos, ¿sí? Entonces, para que pueda pasar a través del aro, necesitamos que el diámetro de esta esfera sea un poco pequeño, ¿sí? Comparado al diámetro que tiene la esfera. Entonces, el diámetro que tiene el aro, perdón. El aro en su radio interior calculamos que era 1.16 centímetros, ¿sí? Entonces, a mí lo que me conviene es que el diámetro final de la esfera sea este 1.16 menos, supongamos igual que para el caso anterior de 3 decimales, menos 0.001. Esto nos va a dar que el diámetro que estamos buscando debe ser de 1.159 centímetros. Por lo tanto, el radio es igual a dividir esta cantidad entre 2, lo cual nos da 0.5795 centímetros. Con este radio, vamos a poner el radio final, podemos calcular entonces cuál es el volumen de la esfera final que estamos buscando, ¿sí? Es decir, otra vez, 4/3 de pi por 0.5795 al cubo. Eso nos da 4/3 de pi por 0.1946. Si multiplicamos 4 por pi por 1946 nos da 2.4455. Y por último lo dividimos entre 3, nos da la cantidad como volumen de la esfera final de 0.8152. Entonces, con esta información y esta información podemos calcular cuál es el cambio en volumen que sufrió la esfera, ¿sí? Es decir, volumen final de la esfera, volumen de la esfera final menos volumen de la esfera inicial. En este caso el volumen de la esfera final es de 0.8152, que es el que acabamos de calcular, menos 0.8386. Y esto nos da como resultado menos 0.0234. Recordando que el signo negativo lo que indica es que va a decrementar el volumen. Eso, entonces, lo que debemos de esperar es una temperatura inferior a la temperatura ambiente, porque se está enfriando el sistema. Entonces, previamente ya habíamos hecho un despeje, que la temperatura final, en este caso único que cambia es un 3, porque en vez de cambio en áreas, cambia en volumen. En vez de 2 es un 3, alfa, volumen inicial más la temperatura inicial. ¿Sale? Entonces, con esos datos sustituimos menos 0.0234
3 veces el coeficiente de expansión lineal. En este caso, para el acero lo tenemos como 34.5 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Y el volumen inicial que calculamos es de 0.8386. Y todo más 26. Entonces, si resolvemos todo el denominador, bueno, escribamos primero el numerador. ¿Sí? Si resolvemos la multiplicación del denominador, nos da 8.6795 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Si realizamos esta división, nos da menos 269.9593 más 26, dándonos una temperatura final de menos 243.9593 grados centígrados, el cual es una temperatura extremadamente baja que sería muy difícil de alcanzar y nada práctico. Por lo tanto, esta sería la explicación de cuál sería el procedimiento que deberíamos de realizar. Entonces, para este ejercicio, si fuera un caso práctico, lo que nos conviene es al aro calentarlo, porque para lograr esto solamente necesitamos 407.1088 grados centígrados, ¿sí? A diferencia de la esfera, que tendríamos que enfriarla a menos 243.9593 grados centígrados, ¿sí? Es más sencillo lograr esta temperatura que esta temperatura. Entonces, esa es la razón por la cual la respuesta correcta en un ejercicio práctico debería ser esta, ¿sí? Ahora, si suponemos, si se fijan, estuvimos haciendo incrementos de 3 decimales. ¿Qué pasa si el incremento o decremento hubiera sido de 5 decimales? Es decir, 0.00001. ¿Cuál sería la temperatura que lograríamos para el caso del aro si fuera el caso de incremento? ¿Sí? Entonces, si hacen los cálculos, lo que van a encontrar es que la temperatura final para el caso del aro nos da de 372.66 grados centígrados, lo cual es menos 34.45 veces grados centígrados menos que la temperatura con 3 decimales, ¿sí? Si el caso lo aplicamos a la esfera, los mismos 5 dígitos, lo que vamos a encontrar es una temperatura final de menos 219.87 grados centígrados, lo cual es un decremento, o más bien en este caso es un incremento de la temperatura de 24.09 grados centígrados. Entonces, inclusive aquí, el número de decimales nos da también una idea de que es mejor trabajar sobre el aro, que es en el caso del área, que sobre el volumen, que es el caso de la esfera, porque cambios en apenas una pequeña cantidad en el tamaño del incremento nos va a dar cambios significativos en la temperatura. Son 10 grados centígrados más. Entonces, nuevamente con esto se aclara cuál sería en un experimento práctico lo ideal de realizar, que sería sobre el aro.